Muy bien, continuamos con el tema de transmisión. Recuerden que la transmisión corresponde a aquel proceso en el cual el agente pasa desde la puerta de entrada, desde la puerta de salida del huésped infectado hacia la puerta de entrada del huésped susceptible. Aquí es importante recordar el concepto de reservorio, ¿no? El reservorio corresponde a la persona, al animal o aquella sustancia inanimada donde el agente nace, crece, vive, se reproduce, ¿no? Y va a cumplir todo su ciclo metabólico. Ya es, en pocas palabras, donde vive el agente. Y hay que diferenciarlo de la fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuente también, ¿no? Es la persona, animal o sustancia inanimada desde donde el agente pasa hacia el huésped susceptible, ¿ya? En ocasiones el reservorio puede ser igual que la fuente y en otras ocasiones la fuente será distinta al reservorio, ¿sí? Hay que hacer, es importante hacer esa aclaración. Ya, entonces, ¿cuándo el reservorio sería igual a la fuente? La respuesta es cuando tengo un tipo de transmisión directa, ¿ya? En ese caso, el reservorio puede coincidir con la fuente, si es que hablamos de quién, del humano, ¿no? Entonces, ahí hablamos de transmisión directa. Ahora, cuando hay transmisión indirecta, el reservorio va a ser diferente a la fuente, ¿sí? Cuando es transmisión indirecta. ¿Por qué? Porque el reservorio puede ser el humano. El ejemplo claro es en el caso del virus de la hepatitis, ¿no? Hepatitis A. El reservorio va a ser el humano, pero la fuente de infección, ¿cuál va a ser? Un alimento contaminado, agua contaminada, ¿no? Entonces no coincide en esos casos el reservorio con la fuente, ¿sí? Entonces el concepto de fuente es la persona, animal o sustancia inanimada desde donde la gente pasa hacia un huésped susceptible, ¿no? En cambio el reservorio es donde vive la gente. Tenemos que hacer esa distinción. Ahora, sobre los mecanismos de transmisión existentes, estos se pueden dividir en dos grupos. Por un lado tenemos la transmisión directa y por el otro la transmisión indirecta, ¿sí? Ejemplos de transmisión directa, el contacto sexual, ¿no? Y aquí vamos a tener a todas las infecciones de transmisión sexual que justamente se transmiten, ¿no? De forma directa. El contacto directo a través de la piel o mucosa infectada entre entre el huésped susceptible y el reservorio, ¿no? La transmisión vertical, la transmisión a través de la placenta también se va a considerar transmisión de tipo directa, y la transmisión que se da a través de vía aérea por esas gotitas de flush, ¿no? Que corresponden a aquellas que tienen más de 10 micras de diámetro y que difícilmente van a superar el metro en el aire, ¿no? Cuando uno habla, normalmente está expulsando saliva, ¿no? A través de la boca, pero las macrogotas que se generan, las que son de gran tamaño, por su peso y la gravedad, pues tienden a caer. Y la persona o el huésped susceptible tiene que estar muy cerca, ¿para qué? Para recibir esas gotas de gran tamaño en la mucosa oral, en la conjuntiva, en la piel, y que de esa forma se genere la transmisión. ¿Ya? Entonces, ¿hay transmisión directa a través de vía aérea? Sí, es correcto. ¿Cómo se evita esto? Con las mascarillas, ¿no? Con las mascarillas se puede evitar estas gotas de gran tamaño porque van a quedar retenidas. Ya está. Y en la transmisión indirecta tenemos aquella que es transmitida por vectores, ¿sí? Y dentro de los vectores vamos a encontrar incluso transmisión de tipo mecánica solamente, por ejemplo en las moscas, ¿no? Que transmiten agentes infecciosos porque en sus patas van a llevar a ¿quién? A los agentes, ¿no? Y pueden ser vectores biológicos. ¿Por qué? Porque parte del ciclo biológico del agente ocurre dentro del vector, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la malaria, ¿no? Luego transmisión indirecta a través de fomites, ¿no? Los fomites vienen a ser objetos que están contaminados, ¿sí? Objetos contaminados, y por contacto con ese objeto es que se produce la transmisión. Hay transmisión indirecta a través de la vía aérea también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, esas gotas
que caen al suelo después se evaporan, ¿no? Y esa evaporación justamente es un tipo de transmisión indirecta. De tal forma que yo no tengo que compartir el espacio con alguien que esté generando esos vapores o que esté generando aerosoles al momento de hablar, porque basta que el ambiente sea cerrado, que no tenga buena ventilación y yo ingrese a ese ambiente, incluso horas después de que la persona infectada ha estado ahí, y me pueda infectar. ¿Cómo solucionamos este tema de la vía aérea? A través de los respiradores, ¿no? Entonces los respiradores van a evitar esta transmisión de tipo indirecta, ¿sí? Mientras que las mascarillas pueden ser la solución a la transmisión directa. Ya tengamos en cuenta eso. Aquí, para terminar, tenemos la transmisión a través de vehículos contaminados, como pueden ser agua o alimentos. Y cuando hablamos de aerosoles, si bien es cierto, hemos conversado que son esas gotas de menos de 10 micras de diámetro, van a ser especialmente más infectivas aquellas que están entre 1 a 4 micrómetros de diámetro, porque son las que van a tener facilidad de entrar a toda la vía respiratoria. Y listo, entonces con eso hemos visto transmisión. Ahora vemos algunos conceptos de epidemias, ¿sí? Y las epidemias se pueden clasificar por tipos de acuerdo a qué, a la exposición que se ha tenido. ¿Cómo es esto? Veamos. Cuando hablamos de epidemias o brotes de tipo exposición a fuente común, es clásico esto en las intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Veamos aquí el gráfico que me va a comparar el tiempo con la frecuencia, con el número de casos. Cuando yo tengo una intoxicación alimentaria, tengo una exposición puntual, ¿no? Que es la de tipo 1A, con exposición puntual, es porque de pronto todos se han visto expuestos ante ese vehículo que está contaminado, puede ser con toxinas, ¿no? Una mayonesa en mal estado, y voy a tener un número elevado de casos. Se corta esa exposición e inmediatamente el número de casos disminuye, ¿no? Entonces este tipo de brote o epidemia por fuente común se le conoce fuente común con exposición puntual, ¿ya? Es la de tipo 1A. Ejemplos, ¿no? Las intoxicaciones alimentarias. Luego, ¿qué sucede si yo no me doy cuenta? No corto esa cadena de transmisión, no corto la cadena epidemiológica. Entonces tengo las de tipo fuente común con exposición continua, ¿ya? Y emergencia, varios días seguidos te comienzan a llegar casos de intoxicación. ¿Por qué? Porque la fuente aún no ha sido cortada, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención de salud pública, hacer una investigación de ese brote y determinar por qué se ha dado y tomar medidas de intervención inmediatas, ¿no? Eso es con exposición continua. Como se darán cuenta, aquí el mecanismo de transmisión que va a predominar es el de tipo indirecto. Ahora, cuando hablamos de transmisión humano-humano, eso es más difícil, ¿no? De controlar, porque tienes que aislar a la gente, aislar a los casos, ¿ya? Y ahí hablamos de la transmisión de tipo propagada o propagativa, cuando se transmite de una persona o animal infectado a personas sanas, ¿no? Acá tengo la transmisión de persona a persona. Y es el caso, por ejemplo, de COVID, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la curva que se dibuja entre el número de casos y el tiempo es una curva más alargada, más, que dura más en el tiempo, ¿no? Porque hay que cortar esa transmisión que ocurre de sujeto a sujeto, ¿ya? Esa es la de tipo propagativa. Y después existe una mixta, que es la número 3, es aquella que inicia como exposición puntual y luego continúa como de tipo propagativa, ¿no? Ya está. Entonces, algunos virus, ¿no? Virus Norwal, por ejemplo, yo podría exponerme por vehículos contaminados y que luego esa transmisión continúe en transmisión de persona a persona, ¿no? Ya está. En el caso de COVID también se plantea que este fue el origen, ¿no? Inicial, ¿no? Cuando hubo la exposición a los animales en el mercado de Wuhan y después ya empezó la transmisión de persona a persona, ¿no? Pero esto solamente si es que ocurrió, ¿dónde ocurrió? En China, ¿no? En cambio, en todo el resto del planeta
lo que tuvimos fue una epidemia de tipo propagativa, ¿no? Ya está. Y con eso hemos visto los conceptos, ¿no?, de transmisión y tipos de epidemia, correlacionándolas con el mecanismo de transmisión directa o indirecta. Ahora vamos a revisar los conceptos de sistema de notificación. Entonces, ¿qué vamos a notificar nosotros? Uno, tenemos que notificar brotes e investigar el brote, ¿sí? Y además, existe un sistema de notificación dentro del sistema de vigilancia, que nos va a decir qué se notifica de inmediato y qué puede esperar. Y se notifica de forma semanal. Muy bien, ya está. Entonces, en el caso de brotes, ¿ya? En el caso de brotes, yo notifico y además investigo el brote, ¿ya? Es notificación más investigación. Y tiene 10 pasos establecidos, ¿sí? ¿Cuáles son los 10 pasos? Primero tengo que confirmar que existe el brote. Ya está. Me dicen, hoy hay un caso de tal. Así, ya entonces voy y confirmo, ¿no? Listo. Después organizo el trabajo. Esa organización del trabajo, ¿qué implica? Implica conseguir la participación de la comunidad. Si es que hablamos de notificación de brotes a nivel de comunidad. Pero esto mismo se puede aplicar a nivel hospitalario, si es epidemiología clínica, ¿no? Si estoy pensando que tengo un brote de dengue, primero confirmo el brote, ¿no? ¿Y qué hago? Veo mis valores históricos y veo sí que ha habido un aumento en el número de casos, ya, sí es brote. 2, organizo. ¿Por qué? Porque necesito, dentro del trabajo que voy a realizar, entrar a las casas en esa comunidad, ¿no? Entrar a fumigar, capacitar, etc. Entonces voy a requerir del apoyo del alcalde, de la comunidad, ¿no? Ya está. Si eso lo llevo al hospital, igual tengo que organizar el trabajo. ¿Por qué? Porque voy a requerir del laboratorio, ¿sí? Entonces tengo que coordinar con los jefes del laboratorio para que si requiero muestras, pues las procesen rápido y pueda obtener los resultados, ¿no? También de forma oportuna. Hablar con el jefe de servicio para que sepa que voy a probablemente realizar una intervención. Voy a hablar con sus médicos, ¿no? Si no, voy a tener barreras, así que tengo que organizar el trabajo. 3, defino al caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para un brote y para el sistema de vigilancia, en general para la epidemiología, no se toma la definición clínica, ¿ok? No se toma la definición clínica que habitualmente utilizamos, sino es una definición operativa. Por ejemplo, en los casos de neumonía asociadas a ventilador mecánico, se toma como definición aquellos casos en los que requieran aumento de la demanda de oxígeno. Entonces, eso más una alteración en la placa o solamente la necesidad de aumentar oxígeno también está dentro de los criterios, pues puedo valorar eso como una neumonía. Entonces no necesito el mismo trato que voy a utilizar para hacer un diagnóstico clínico. Aquí es una definición básica, ¿ya? Así voy a definir mi caso. Porque la idea de la definición operacional es que sea amplia y pueda captar a la mayor cantidad, ¿no? Listo. Luego que ya sé cómo voy a buscar, ya le definí mi caso, entonces me pongo a hacer una búsqueda de casos. Bien, listo. Si estoy hablando de un servicio, imagínense un servicio de neonatología que tengo un aumento de niños, ¿no?, con infección, digamos, por pseudomonas. Entonces defino a qué le voy a llamar caso, ¿ok? Empiezo a buscar si hay más. Y cuando ya tengo todos los casos posibles, caracterizo, ¿no? En tiempo, espacio y persona. Por ejemplo, mi brote está caracterizado en tiempo, aquellos que han estado hospitalizados desde el mes de enero, en espacio, en el servicio de neonatología, y la persona, ya en este caso es el neonato, ¿no? Entonces lo voy a caracterizar en esas 3 variables. Genero una hipótesis de por qué se ha suscitado el brote. Imagínense que mi hipótesis es que hay mala técnica de lavado de manos, ¿no? Ya está. Y la otra es que hay un reservorio de agua contaminada o los sistemas de ventilación están contaminados. Ya, listo. Con eso
medidas de control inmediato. Refuerzo el lavado de manos, ¿sí? La adherencia al lavado de manos, y comienzo tomo muestras, ¿no?, del sistema de ventilación. Y con eso evalúo si mi hipótesis ha servido, ¿ya? Si veo cambios en la incidencia de los casos, y si es que comprobé mi hipótesis, ¿no?, pongo medidas de control específicas. Ya, mira, efectivamente, ¿no?, el tema era la ventilación. Ya, ahora voy a agarrar y voy a cambiar todo el sistema de ventilación, por decir, ¿no? Pasé de lo inmediato, que era el lavado de manos, ahora actúo en algo que es específico del problema y que obviamente va a requerir más tiempo. Y después evalúo las medidas de control, ¿sí? Se eliminó el problema al 100%, muy bien. Así que hago un informe de todo eso y lo dejo ahí. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a ocurrir, ya mira, si te vuelve a pasar, acá está, con esto lo controlamos y lo aplicas, ¿no? Entonces tu respuesta va a ser más rápida. Son 10 pasos de notificación más investigación de brote. En la comunidad es igual, ¿no? Si vamos al caso de dengue, entonces igual caracterizamos en tiempo, espacio y persona, ¿no? Un brote de dengue en tal comunidad, en tal distrito, en tal lugar, que está afectando a toda la población desde tal mes. Listo. Ya sé cómo controlar, pues esto es más estudiado, ¿no? Y tomo las medidas, ¿no?, de control, tanto las inmediatas como las específicas. Igual también realizo mi informe, ¿no? Listo. Eso es cuando hay un brote. Ahora, este es como cuando hay un incendio, igualito, ¿no?, que se activa todo este sistema, tal cual. Sin embargo, como dijimos, la vigilancia es continua, ¿sí? La vigilancia es continua. Entonces, lo que siempre se vigila y se notifica de inmediato, y que ya nos han preguntado, son estas de aquí, ¿no? En realidad es una lista un poquito más amplia, pero acá está bien reducida en lo puntual para que lo tengan en cuenta, ¿no? Según el reglamento internacional, tenemos que se va a notificar de forma inmediata viruela, polio salvaje y un nuevo tipo de gripe, ¿no?, por un nuevo tipo de virus. Ya está. Entonces tenemos estas, ¿no?, viruela, polio salvaje y nuevos tipos de gripe. Listo. En las inmunoprevenibles también se notifican de inmediato. Esto está en la norma técnica del MINSA. ¿Cuáles? Polio, tosferina, difteria, tétanos. ¿Ya? Se notifican de inmediato. ¿Qué zoonosis se va a notificar de inmediato? Rabia, metaxénicas, dengue, pero dengue grave. ¿Ya? Entonces ahí podrías caer, por ejemplo, ¿no? Dengue grave, notificación inmediata. Si no es grave, entonces es notificación semanal. Tifus también es una metaxénica inmediata. Y otros que te van a poner también es esta, ¿no? MEC, pero solamente por meningococo. ¿Sí? O algo más que te podrían preguntar, y que no es enfermedad, pero sí es un evento de salud, ¿no? Es, por ejemplo, las muertes maternas. Las muertes maternas también se notifican de inmediato. ¿Ya? Ojo. Entonces, muerte materna no es enfermedad, pero está dentro del sistema de vigilancia y va como notificación inmediata. Y notificación semanal, esa lista sí es demasiado amplia, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? La de que sepas la de inmediata, porque cualquiera otra que no sea inmediata será semanal, ¿no? Incluso hay unas mensuales. Dentro de las semanales está dengue, malaria y leishmania, metaxénicas, así que no te vayas a equivocar porque la metaxénica de inmediata es la de dengue, pero grave, ¿ya? Grave. Y muerte materna, ¿no? Tranquilamente sería una pregunta.